Para entender por qué Jericó ha sido destruida y reconstruida más veces que cualquier otra ciudad de la historia, hay que entender primero lo que hace imposible abandonarla definitivamente. El manantial de Ain es-Sultán, Ain es-Sultán, que en árabe significa la fuente del sultán y que la tradición bíblica identifica como las aguas del Liceo, produce aproximadamente 1000 litros de agua dulce por minuto. En medio de uno de los paisajes más áridos y calurosos de toda la región levantina, en un valle que está a 250 metros bajo el nivel del mar, donde las temperaturas en verano superan regularmente los 45 grados, ese manantial ha fluido sin interrupción durante al menos 10.000 años. No hay manera de exagerar lo que eso significa en el contexto del mundo antiguo. El agua no era simplemente un recurso necesario para la vida, era poder. Quien controlaba el manantial controlaba el comercio, la agricultura y la supervivencia de toda la región circundante. En un radio de días de camino, no había otra fuente comparable. Todas las rutas comerciales se conectaban Egipto con Mesopotamia, el mar Mediterráneo con el mar Muerto, el desierto del Negev con las tierras altas de Judea, convergían en ese punto preciso del mapa porque ese punto tenía agua cuando todo lo demás era sed. Esa es la razón profunda por la que Jericó no puede ser destruida permanentemente. No es una razón militar ni política ni religiosa. Es una razón hidráulica. El manantial sigue fluyendo. Y mientras el manantial siga fluyendo, alguien volverá a construir sobre las ruinas del último ocupante. Lo hicieron los cananeos sobre los neolíticos. Lo hicieron los israelitas sobre los cananeos. Lo hicieron los babilonios sobre los israelitas. Lo hicieron los persas, los griegos, los romanos, los árabes, los cruzados y los otomanos, cada uno encontrando en el oasis de Jericó la misma combinación irresistible de agua, tierra fértil y posición estratégica que había atraído a sus predecesores. Herodes el Grande, el rey judío romano que construyó el segundo templo de Jerusalén en su forma más grandiosa, eligió Jericó como su residencia de invierno. La ciudad tenía en esa época un clima que los visitantes romanos comparaban favorablemente con el de las mejores regiones de Italia, con la palma datilera y el bálsamo de Jericó generando una industria de perfumes y medicamentos que era exportada al imperio entero. Herodes construyó en Jericó un complejo palatino de una sofisticación arquitectónica extraordinaria, con piscinas termales, jardines irrigados, frescos al estilo romano y una sala de recepciones cubierta de mosaicos. Era, en todos los sentidos prácticos, la ciudad más agradable de toda Judea en invierno. Fue en ese Jericó herodiano donde Jesús de Nazaret pasó en su camino hacia Jerusalén en la última semana de su vida. El Evangelio de Lucas narra cómo un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, hombre de baja estatura, subió a un árbol de sicómoro para poder ver al rabino Galileo entre la multitud. Y como Jesús, al pasar, levantó la vista, lo vio en el árbol y le dijo que bajaría a hospedarse en su casa ese día. El árbol todavía existe, o al menos un árbol que la tradición local identifica como aquel sicómoro en la Jericó moderna. Los turistas lo fotografían. Los fieles oran bajo sus ramas. Esa es la naturaleza de Jericó. Es una ciudad donde cada capa de historia es visible simultáneamente, donde el Neolítico y el Nuevo Testamento coexisten a metros de distancia, donde el arqueólogo y el peregrino, el científico y el creyente, se encuentran en el mismo lugar mirando cosas completamente diferentes y encontrando ambos lo que vinieron a buscar. Hay un momento en la historia de Jericó que eclipsa todo lo demás. Un momento tan dramático, tan específico en sus detalles, tan grabado en la memoria colectiva de 3 religiones y de la cultura occidental entera, que el nombre de Jericó evoca ese momento antes que cualquier otro en la mente de casi cualquier persona del mundo. Las trompetas,
Los muros, la caída, el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, describe el episodio con una precisión narrativa que todavía hoy resulta extraordinaria. El pueblo de Israel, después de 40 años de peregrinación por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, llega por fin a la frontera de la tierra prometida bajo el mando de su sucesor Josué. Y el primer obstáculo que se interpone entre ellos y esa tierra es Jericó. Sus muros están cerrados. Sus puertas están selladas. La ciudad se ha preparado para resistir. Lo que ocurre a continuación no sigue ningún manual militar conocido. Dios le ordena a Josué una estrategia sin precedentes. Rodea la ciudad en silencio una vez al día durante 6 días, con 7 sacerdotes portando el arca de la alianza y tocando trompetas de cuerno de carnero. Al 7º día, rodear la ciudad 7 veces. Y al 7º rodeo del 7º día, cuando los sacerdotes den un toque largo de trompeta, todo el pueblo debe gritar con todas sus fuerzas. Israel obedece y los muros de Jericó caen. Durante siglos, ese relato fue considerado por la tradición religiosa como historia literal y por los escépticos como mitología pura. Y luego, en el siglo XX, la arqueología entró en escena. Las excavaciones de Kathleen Kenyon en Jericó durante los años 50 encontraron evidencias de una destrucción masiva de los muros de la ciudad en la Edad del Bronce. Los muros no simplemente habían sido derribados desde afuera, habían colapsado hacia afuera, como si la fuerza destructiva hubiera venido desde adentro o desde abajo. Las jarras de cerámica encontradas en los niveles de destrucción todavía contenían grano, lo que sugería que la ciudad no había sido sometida a un asedio prolongado que agotara sus reservas. La destrucción había sido repentina, pero la datación de esa capa de destrucción generó uno de los debates más apasionados de la arqueología bíblica. Kenyon fechó la destrucción en aproximadamente el año 1550 a.C., demasiado temprano para coincidir con la cronología bíblica del éxodo y la conquista de Canaán, que la mayoría de los estudiosos sitúan entre 1400 y el 1200 a.C. Otros arqueólogos, particularmente el americano Brian Good, revisaron la misma evidencia y argumentaron que la datación de Kenyon era incorrecta y que la destrucción correspondía precisamente al periodo de Josué. El debate continúa hoy, y esa continuidad del debate es, en sí misma, parte de lo que hace a Jericó tan fascinante. Porque en el caso de Jericó, la arqueología no ha podido ni confirmar ni refutar definitivamente el relato bíblico. Ha podido demostrar que hubo una destrucción masiva. Ha podido demostrar que los muros cayeron. Pero la pregunta de cuándo exactamente, y de quién los derribó, y de qué fuerza los derrumbó, permanece abierta. Hay algo profundamente adecuado en eso. Jericó es una ciudad que ha resistido todos los intentos de reducirla a una sola explicación. Demasiado antigua para la historia, demasiado específica para el mito, demasiado real para la leyenda y demasiado misteriosa para la ciencia sola. Si esta historia te está haciendo pensar, suscríbete a Luz Oculta de la Biblia. Cada semana reconstruimos las ciudades, los reyes y los misterios que la historia no terminó de contar. Hay una ciudad en el valle del río Jordán que lleva 10.000 años siendo destruida y reconstruida. 10.000 años de guerra, de conquista, de abandono y de regreso. 10.000 años de muros que caen y de muros que se levantan sobre los escombros de los anteriores. Su nombre es Jericó, y es, sin ninguna discusión posible, la ciudad habitada más antigua del mundo. No es una afirmación poética. Es una afirmación arqueológica verificada por décadas de excavaciones y por métodos de datación que no dejan margen razonable para la duda. El asentamiento humano en el sitio de Jericó se remonta aproximadamente al año 9000 a.C. Estamos hablando de una época en la que el trigo todavía no había sido domesticado completamente, en la que la cerámica no existía
en la que el concepto de ciudad como entidad política y arquitectónica organizada apenas estaba comenzando a tomar forma en la mente humana. Y sin embargo, ahí estaban, junto a un manantial extraordinariamente generoso en medio del desierto del Jordán, en un oasis que ofrecía agua dulce, tierra fértil y una posición geográfica que conectaba el Mediterráneo con las tierras altas de Transjordania. Los primeros habitantes de Jericó construyeron algo que el mundo no había visto antes. Construyeron una torre, la Torre de Jericó, descubierta por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon en las excavaciones de los años 50 del siglo XX. Tiene 8 metros de altura y fue construida aproximadamente en el año 8000 a.C. Es la estructura arquitectónica más antigua conocida en la historia humana. Más antigua que las pirámides de Egipto por 5000 años. Más antigua que Stonehenge por 6000 años. Más antigua que la escritura por 4000 años. ¿Por qué construyeron una torre en el año 8000 a.C.? Los arqueólogos han debatido esa pregunta durante décadas. Las teorías son múltiples. Una torre de defensa militar. Un observatorio astronómico para calcular los solsticios. Una estructura ritual con significado religioso que hoy no podemos descifrar completamente. Lo que todos los investigadores coinciden en señalar es que su construcción requirió una organización social, una planificación colectiva y una movilización de recursos que representan un salto cualitativo en la historia de la civilización humana. Para construir esa torre, alguien tuvo que convencer a otros para que trabajaran juntos hacia un objetivo común que ninguno de ellos podría alcanzar solo. Alguien tuvo que diseñar, planificar, organizar turnos de trabajo, gestionar el suministro de materiales. Alguien, en el año 8000 a.C., a orillas de un manantial en el desierto del Jordán, estaba haciendo lo que hoy llamamos administración de proyectos. Eso es lo que hace a Jericó única entre todas las ciudades del mundo antiguo. No es simplemente la más antigua. Es el lugar donde la humanidad practicó por primera vez, de manera documentada y verificable, la habilidad más fundamental de la civilización. La capacidad de organizarse colectivamente para construir algo que durara más que una vida humana individual. La ciudad que Josué rodearía con su ejército 13 siglos después. La ciudad donde Elías y Eliseo caminaron antes de que el profeta ascendiera al cielo en un carro de fuego. La ciudad donde Jesús curó a un ciego junto al camino y donde Zaqueo subió a un sicómoro para ver pasar al rabino de Galilea. La ciudad que los cruzados convirtieron en centro azucarero en el siglo XII, la ciudad que hoy existe como área, en los territorios palestinos, con una población de 20.000 personas que viven sobre 20 metros de historia compactada bajo sus pies. Todo eso comenzó junto a un manantial, hace 10.000 años, cuando alguien decidió construir una torre. Jericó existe hoy como la ciudad de Aria, en la Autoridad Nacional Palestina, a 27 kilómetros al noreste de Jerusalén. Tiene aproximadamente 20.000 habitantes. Tiene hoteles, restaurantes, un casino que durante años fue más visitado de la región, un teleférico que sube al Monte de la Tentación, y el montículo arqueológico de Tele Sultán, donde Kathleen Kenyon excavó los muros y la torre más antiguos del mundo. Y tiene sobre sí una de las disputas políticas, religiosas y arqueológicas más complejas del mundo moderno. La pregunta de si los muros de Jericó cayeron como describe el libro de Josué sigue sin una respuesta definitiva. Los arqueólogos continúan debatiéndola. Las dataciones por radiocarbono, los análisis de cerámica, los estudios geológicos del terreno. Todo apunta a una ciudad que fue destruida violentamente en algún punto de la Edad del Bronce. Pero la precisión del cuándo y el quién que el relato bíblico requiere todavía escapa a la verificación científica completa. Ese espacio entre lo que la arqueología puede mostrar y lo que el texto bíblico afirma es el espacio donde vive Jericó en el imaginario colectivo del mundo moderno. Y es, posiblemente, el espacio más honesto en el que puede vivir.
Porque Jericó no es simplemente un sitio arqueológico. Es el lugar donde la humanidad practica desde hace 10.000 años una pregunta que ninguna disciplina puede responder sola. ¿Qué es lo que hace que un lugar sea sagrado? No es la arquitectura. Los muros de Jericó han caído demasiadas veces para que la arquitectura sea la respuesta. No es la continuidad política. Ninguna de las 20 civilizaciones que ocuparon Jericó en 10.000 años de historia dejó una línea de continuidad hasta el presente. No es la etnia, ni la religión, ni la lengua. Todo eso ha cambiado múltiples veces sobre el mismo suelo. Lo que hace sagrado un lugar, lo que Jericó demuestra con una claridad de 10 milenios, es la memoria. La acumulación de significado que una comunidad humana deposita en un punto del espacio hasta que ese punto ya no puede separarse de lo que ocurrió en él, de lo que se creyó en él, de lo que se construyó y se destruyó y se volvió a construir en él. Jericó tiene 10.000 años de esa memoria compactada en 20 metros de estratigrafía arqueológica. Tiene la torre más antigua del mundo. Tiene los muros que cayeron al sonido de las trompetas. O que no cayeron, o que cayeron de una manera diferente a la que el texto describe, pero cayeron de todas formas. Tiene el manantial donde Eliseo arrojó la sal. Tiene el árbol de sicómoro de Zaqueo. Tiene el monte de la tentación. Tiene el mosaico del árbol de la vida. Y tiene, debajo de todo eso, ese manantial que lleva 10.000 años fluyendo sin interrupción, indiferente a las trompetas y a los ejércitos y a las disputas de los arqueólogos y a las fronteras políticas que el mundo moderno traza y borra y vuelve a trazar sobre el mismo valle que siempre fue. Antes de todo eso, simplemente el lugar donde había agua en medio del desierto. La historia de Jericó no es la historia de una ciudad que sobrevivió. Es la historia de un lugar que ninguna civilización pudo abandonar definitivamente, que cada imperio reclamó, que cada religión santificó, que cada destrucción volvió más inevitable de reconstruir. La torre más antigua del mundo sigue ahí, en el montículo de Tel Sultán. 8 metros de piedra construidos hace 10.000 años por personas cuyos nombres no conocemos, para un propósito que todavía debatimos, en un lugar que el mundo no ha podido olvidar desde entonces. Jericó lleva 10.000 años haciéndole al mundo una pregunta simple. ¿Por qué volvemos siempre a los mismos lugares? ¿Por qué construimos sobre las ruinas en lugar de empezar en otro sitio? ¿Qué es lo que tiene un lugar que lo hace irreemplazable? El manantial sigue fluyendo. La respuesta sigue esperando. Suscríbete a Luz Oculta de la Biblia. Aquí cada video es una conversación entre la arqueología y la fe que nadie más está contando de esta manera. En el año 68 después de Cristo, mientras Jerusalén se preparaba para el asedio más devastador de su historia, Jericó vivió uno de los episodios más oscuros de la Primera Guerra Judeo-Romana. El general romano Vespasiano, quien 2 años después se convertiría en emperador de Roma, avanzó desde el norte de Judea con 3 legiones hacia Jerusalén. Jericó estaba en su camino, y lo que encontró cuando llegó no fue una ciudad preparada para resistir, sino una ciudad que había tomado la decisión más difícil que cualquier comunidad puede tomar en tiempo de guerra: evacuarla. Los habitantes de Jericó habían huido hacia el Jordán. Muchos trataron de cruzar el río, que estaba en ese momento en su crecida anual de primavera. Josefo, el historiador judío que presenció documentó la guerra, describe el desastre que siguió con una precisión que no tiene nada de triunfalista. La crecida del Jordán arrastró a miles de personas que intentaban cruzar. Los que sobrevivieron a las aguas fueron capturados por las tropas romanas que esperaban en la orilla opuesta. Vespasiano ocupó Jericó sin resistencia. Estableció en ella una guarnición permanente y la utilizó como base de operaciones para el avance final sobre Jerusalén. El oasis que había sostenido civilizaciones durante 9.000 años se convirtió en cuartel general de la maquinaria de guerra que destruiría el segundo templo en el año 70. Ese año 70 marca el momento en que Jericó desaparece prácticamente de la historia durante varios siglos.
La destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío transformaron el paisaje humano de toda Judea. El oasis siguió existiendo, el manantial siguió fluyendo, pero la ciudad que Herodes había construido fue abandonada. Fue el cristianismo lo que devolvió a Jericó su importancia en los siglos siguientes. La identificación del lugar del bautismo de Jesús en el Jordán, a pocos kilómetros de Jericó, convirtió la región en destino de peregrinación desde los primeros siglos de la era cristiana. Los monjes del desierto de Judea, que en los siglos IV y V poblaron los acantilados calcáreos al oeste de Jericó con cientos de comunidades eremíticas y monasterios rupestres, transformaron la región en uno de los centros espirituales más densos del mundo cristiano tardoantiguo, el Monasterio de la Tentación, construido sobre el acantilado que la tradición identifica como el monte donde el diablo tentó a Jesús durante 40 días después de su bautismo. Sigue siendo hoy uno de los sitios de peregrinación más visitados de Tierra Santa. Sus construcciones más antiguas se remontan al siglo IV. Un teleférico moderno lleva hoy a los visitantes desde el centro de la Jericó moderna hasta las celdas de los monjes que hace 16 siglos eligieron el desierto y la altura para estar más cerca de Dios. Cuando los árabes conquistaron Palestina en el siglo VII, Jericó fue ocupada sin resistencia y se convirtió en residencia de invierno de los califas omeyas, que construyeron en sus cercanías el Palacio de Isam, uno de los mejores ejemplos de arquitectura palatina islámica temprana. El mosaico del árbol de la vida encontrado en ese palacio, con sus ciervos pastando bajo las ramas de una palmera rodeada por un fondo de palmetas y granados, es considerado uno de los mosaicos más hermosos del mundo islámico medieval. La historia de Jericó es la historia de un lugar que ningún imperio puede resistir reclamar. Cada civilización que domina la región llega a Jericó, mira el manantial, siente el calor seco y suave del oasis en invierno y decide quedarse. Jericó tiene una característica que ninguna otra ciudad bíblica posee en la misma medida. Fue maldecida, abandonada por mandato divino, repoblada a pesar de la maldición, prosperó durante siglos bajo esa sombra, y los reyes más poderosos de su época eligieron construir sus palacios precisamente en la ciudad que Dios había maldecido. Después de la conquista de Josué, el texto bíblico registra una maldición específica y notable. Josué declara sobre las ruinas de Jericó que cualquier hombre que se atreva a reconstruir esa ciudad pagará el precio con la vida de su hijo mayor al poner los cimientos y con la vida de su hijo menor al colocar las puertas. Es una maldición de construcción, no de habitación. Prohíbe la reconstrucción de la ciudad, no el paso por ella. Y durante generaciones, Israel respetó esa maldición. La ciudad permaneció como una ruina conocida, un lugar de paso, un punto de referencia geográfico, pero no una ciudad reconstruida con muros y puertas formales. Hasta que en el reinado de Acab, el primer libro de los reyes registra escuetamente que un hombre llamado Yelebete reconstruyó Jericó, y que puso sus cimientos a costa de Abiram su primogénito, y puso sus puertas a costa de Segub su hijo menor. La maldición de Josué se había cumplido literalmente, según el texto bíblico, 500 años después de haber sido pronunciada. Esa tensión entre la maldición y la reconstrucción define la historia de Jericó en el periodo bíblico. La ciudad que no debía existir seguía existiendo. La ciudad que Dios había condenado seguía atrayendo a quienes querían vivir en ella. El profeta Elías pasó por Jericó en su último viaje antes de ser llevado al cielo. El texto bíblico describe una escuela de profetas establecida en la ciudad. 50 hombres que salieron a observar desde lejos la ascensión de Elías en el carro de fuego. Su sucesor Eliseo regresó a Jericó después de presenciar ese momento, y los habitantes de la ciudad se acercaron a él con una queja práctica y urgente. El agua del manantial era mala y la tierra infértil. Eliseo tomó una vasija nueva, la llenó de sal y la arrojó al manantial, declarando que Dios había sanado las aguas. Y las aguas fueron sanas, dice el texto, hasta el día de hoy.
Ese manantial todavía lleva el nombre de Ain el-Sultán, la fuente del sultán, pero la tradición local lo llama Fuente de Eliseo, y sigue fluyendo. Cuando Herodes el Grande llegó al poder en el siglo I a.C., eligió Jericó no a pesar de su historia maldita, sino por su clima y su fertilidad extraordinarios. El complejo que construyó representa el apogeo de la arquitectura herodiana fuera de Jerusalén. Excavaciones arqueológicas en los años 70 y 80 del siglo XX revelaron un palacio de proporciones romanas con un sistema de termas, jardines formales irrigados por el mismo sistema de canales que aprovechaba las aguas del manantial, y una sala de audiencias decorada con frescos que los arqueólogos comparan con los mejores ejemplos de la pintura romano-helenística del periodo. Fue en ese palacio donde Herodes murió en el año 4 a.C. Los textos de Josefo describen su muerte con un detalle clínico que los médicos modernos han analizado repetidamente. Una enfermedad que producía picazón intolerable en todo el cuerpo, gangrena, dificultad para respirar y convulsiones. Herodes eligió Jericó para morir, como había elegido Jericó para vivir, porque el clima del oasis era el más suave y generoso de toda su extensa red de palacios. Estamos a la mitad de la historia de Jericó, y lo más impactante todavía está por venir. Si no quieres perderte el próximo episodio, suscríbete ahora y activa la campana.